Un azafato racista apuñaló a un adolescente negro con vidrios rotos. 5 minutos después, era él quien tenía fragmentos sobresaliendo del cráneo. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Atacó a un niño con vidrios rotos, seguro de que su uniforme ocultaría su crueldad. Suscríbete si crees que nadie está por encima de la ley. La botella se deslizó del carrito del auxiliar y rodó por el estrecho pasillo, tintineando contra la pata metálica de un asiento antes de que el zapato lustrado de Marcus Dahlen la detuviera. El sonido fue agudo, más fuerte de lo debido en el silencioso zumbido del avión, y Marcus sintió que las miradas de los pasajeros cercanos se volvían hacia él. Se inclinó lentamente, con un brazo aún sujetando el bulto de su hijo pequeño, Noah, y devolvió la botella descontrolada al borde del carrito. «Cuidado», dijo en voz baja, con voz serena, aunque su rostro delataba el agotamiento de un hombre enflaquecido. Frente a él, Rory Vance se enderezó. Las rígidas líneas de su uniforme blanco reflejaban las luces de la cabina. Apretó la mandíbula como si el pequeño percance fuera un insulto personal. «Mantenga sus pertenencias ordenadas», murmuró Rory, con palabras cortantes y frías. El tono tenía una agudeza que hizo que Marcus levantara la vista, mirándolo con ojos serenos. Por un momento, el padre pensó en responder, en contrarrestar el tono innecesario de la voz del auxiliar, pero se detuvo. No tenía energías para el conflicto, no esa noche, no cuando la suave respiración de Noah contra su pecho le recordaba la frágil razón por la que estaba en ese vuelo. Noah se movió, emitiendo un pequeño gemido. Marcus ajustó la manta del bebé, la tela azul pálido cuidadosamente colocada sobre sus pequeños hombros. Le rozó la cabeza con una mano tranquilizadora, susurrando palabras que eran más para él que para el niño. Su objetivo era claro: llegar a Elmridge, conocer a su hermano y brindarle a Noah la atención que necesitaba. Nada más importaba, pero incluso mientras se reclinaba, presionando la cabeza contra el asiento, sintió la mirada de Rory sobre él de nuevo. El auxiliar se demoró más de lo necesario. Su sonrisa era una máscara tenue, su mirada penetrante con algo tácito. Marcus lo captó de pasada. Un destello de desdén que sugería que el servicio del hombre llegaba de mala gana cuando se lo dirigían. Pensó en ignorarlo, restándole importancia como cansancio o estrés, pero el aire alrededor de Rory parecía cargado de intención. Marcus lo reconoció, esa clase de amargura que prosperaba silenciosamente hasta encontrar el momento adecuado para desbordarse. La cabaña estaba en calma. Las familias susurraban suavemente a los niños inquietos. Los hombres de negocios tecleaban en sus portátiles y los estudiantes se apoyaban en las ventanas con los auriculares puestos. El zumbido de los motores los envolvía a todos como música de fondo, constante e indiferente. Y sin embargo, bajo esa calma superficial, Marcus percibió un desequilibrio. Volvió a mirar a Rory, notando cómo los dedos del hombre agarraban el asa del carrito con demasiada fuerza, con los nudillos pálidos como si estuviera conteniendo una corriente que deseaba liberar. Marcus se movió, acercando a Noah. El movimiento fue leve, pero no pasó inadvertido para Rory. «¿Necesitas algo más ya?», preguntó el encargado, con la voz lo suficientemente baja como para que otros no oyeran la mueca de desprecio que se escondía en ella. Marcus respiró hondo. Podía sentir la punzada de frustración en el pecho, pero se la tragó. «Justo la manta que pedí», respondió con serenidad, forzando la calma a su voz. Rory se giró sin decir palabra, sacando una manta doblada del carrito. La dejó caer sobre el regazo de Marcus con más fuerza de la necesaria. Algunos pasajeros al otro lado del pasillo intercambiaron miradas inquietas, sus ojos moviéndose rápidamente entre los dos hombres. Nadie habló, pero el silencio tenía su propio peso. Marcus ajustó la manta alrededor de Noah, fingiendo no notar la hostilidad, aunque por dentro su determinación se endureció. Cada detalle lo oprimió. La tenue luz del techo, el tenue olor a café y aire reciclado, el apagado roce de zapatos contra el suelo. La escena era ordinaria en apariencia, pero Marcus sintió la tensión como una corriente subyacente, invisible, pero que arrastraba todo hacia una ruptura inevitable. Se dijo a sí mismo que debía aguantar, que debía concentrarse en Noah. Sin embargo, en los rincones más recónditos de su mente, se preguntaba qué haría falta para que Rory superara por completo la máscara. Noah gimió de nuevo, apretando sus pequeños puños mientras se revolvía en los brazos de Marcus.
Marcus agachó la cabeza, presionando los labios contra el oído de su hijo. Su voz era un susurro, tierno y cargado con una promesa que no podía permitirse romper. Saldremos adelante esta noche. El carrito de bebidas traqueteó contra el estrecho pasillo, mientras la turbulencia sacudía la cabina. El tintineo de botellas y vasos llenaba el aire. El rostro de Rory Vance se contrajo de irritación mientras estabilizaba el carrito, con una sonrisa fija pero sin vida. Cuando llegó a Marcus Dallin, quien estaba sentado acunando a su hijo, su actuación decayó. Colocó una botella de agua en la bandeja con un golpe seco que atrajo las miradas de los pasajeros cercanos. Su voz, baja y cortante, contenía veneno disfrazado de una idea tardía. «Ustedes siempre necesitan algo extra». Marcus se quedó paralizado, apretando con fuerza la manta que envolvía a Noah. Levantó la mirada hacia Rory, con ojos tranquilos pero firmes, como si dudara si responder o no. El consejo de su hermano resonó en su mente: «No alimentes el fuego con combustible». Las luces de la cabina parpadearon débilmente. Las sombras afilaban los rasgos de la azafata, dándoles un aire más siniestro. Marcus bajó la mirada hacia su hijo, meciendo a Noah con suavidad, susurrándole palabras tranquilizadoras que eran tanto para él como para el bebé. Los pasajeros de las filas cercanas habían oído el comentario. Un hombre de unos 40 años echó un vistazo a su periódico, removiéndose incómodo. Otro, un estudiante con auriculares colgando del cuello, frunció el ceño, mirando a Marcus y a Rory. La tensión ondulaba en el aire, tácita pero innegable. Rory también lo percibió, y la leve sonrisa burlona que se dibujaba en su boca revelaba que quería que Marcus se mordiera la lengua, que le diera motivos para intensificar la situación. Pero Marcus permaneció en silencio. Había pasado por cosas peores, y su atención estaba puesta en Noah, cuyo suave lloriqueo se convertía en un llanto agudo que desgarraba la cabina. Los pequeños puños del bebé se apretaron. Su rostro se enrojeció al gemir. Marcus lo acomodó, murmurando suavemente, balanceándose en el limitado espacio de su asiento. Su voz denotaba una silenciosa desesperación. «Está bien, Noah, solo un poco más». La mayor parte de la cabina respondió con compasión. Un pasajero de mediana edad al otro lado del pasillo le ofreció a Marcus un asentimiento alentador. Otro presionó el botón de llamada del techo, tal vez para pedir agua caliente para un biberón. Sus miradas eran comprensivas, humanas. Pero Rory permaneció inmóvil junto al carrito, con la mandíbula apretada, las manos agarrando el asa con tanta fuerza que el metal chirrió al presionarlo. El sonido de los gritos de Noah parecía incrustarse bajo su piel como una provocación. Sus labios se apretaron en una fina línea. Sus fosas nasales se dilataban con cada respiración entrecortada. El avión se sacudió repentinamente, ladeándose mientras la turbulencia ondulaba por el fuselaje. Los compartimentos superiores vibraron, los objetos sueltos tintinearon y los pasajeros jadearon, apoyándose en los reposabrazos. Una botella de agua con gas, precariamente balanceada en el estante superior del carrito, se soltó. Golpeó el suelo con un golpe sordo antes de rodar hacia los pies de Rory, rompiéndose contra el borde de una pata del asiento. Fragmentos de vidrio se esparcieron por el estrecho pasillo, reflejando las tenues luces de la cabina con destellos agudos y peligrosos. Los pasajeros murmuraban nerviosos, inclinándose hacia atrás para evitar los fragmentos. Un hombre subió los pies hasta el borde de su asiento. Un azafato del otro extremo del avión se dirigió hacia ellos, pero lo detuvo el timbre de la señal del cinturón de seguridad. Rory se agachó lentamente, con movimientos pausados y respiración entrecortada. Extendió la mano para alcanzar los fragmentos de vidrio, rozando con las yemas de los dedos sus bordes fríos y brillantes. Por un instante demasiado largo, permaneció allí, agachado, mirando los fragmentos como hipnotizado. Sus ojos se entrecerraron, reflejando la luz fracturada. Sus labios se curvaron en una expresión tenue e inquietante. Marcus observaba desde el otro lado del pasillo, con el estómago encogido. Algo en la postura de Rory, en la forma en que su mano se detenía sobre el vidrio, le parecía extraño. Un escalofrío recorrió la columna de Marcus, un instinto que le advertía de que lo que otros vieron como un accidente había despertado algo más en el hombre agachado en el pasillo. Ajustó la manta de Noah, apretando más al niño, con el pulso acelerado. La cabina se sumió en un extraño silencio,
roto solo por los gritos de Noah y el zumbido apagado de los motores. Para la mayoría de los pasajeros, no era más que una botella de vidrio rota en la turbulencia. Pero la mirada de Rory se detuvo en los fragmentos con una intensidad sobrenatural, como si los fragmentos dispersos no fueran escombros, sino una invitación. Inhaló profundamente, como para tranquilizarse, y luego se levantó con la carreta, con una expresión de neutralidad profesional. Sin embargo, sus ojos lo delataban, fríos, calculadores, aferrándose a un pensamiento que aún no había materializado. Marcus se removió en su asiento, inquieto pero silencioso, susurrándole de nuevo a su hijo como para protegerlo con palabras. Sintió miradas sobre él, no solo las de Rory, sino el peso de los pasajeros que percibían la corriente subyacente aunque no podían identificarla. El aire estaba cargado, frágil, como si el siguiente movimiento pudiera partirlo en dos. Rory empujó la carreta hacia adelante, pero sus manos temblaban levemente, delatando la tormenta que se avecinaba bajo su máscara. No volvió a mirar a Marcus, pero Marcus pudo sentir la mirada, pesada y silenciosa, la promesa de algo más oscuro esperando su momento. En ese estrecho pasillo, bajo el tenue zumbido de las luces de la cabina, el silencio oprimía como una respiración contenida. Un padre mecía a su hijo que lloraba. Un auxiliar de vuelo apretaba los puños ante una tentación secreta. Y 100 desconocidos permanecían suspendidos en un silencio incómodo, sin saber que estaban al borde de algo mucho más peligroso que la turbulencia. A veces, el silencio antes de la violencia pesa más que el acto mismo. El incidente estalló sin previo aviso. Marcus acababa de acomodar a Noah suavemente contra su pecho, meciéndolo a un ritmo suave, susurrándole canciones de cuna para calmar el llanto del bebé. Los pequeños puños del niño se abrían y cerraban contra la camisa de su padre. Sus gemidos resonaban por la cabina como una frágil alarma. Los pasajeros se removían incómodos en sus asientos, algunos con miradas compasivas, otros tapándose los oídos con los dedos. Marcus mantenía la vista fija en Noah, decidido a protegerlo de la impaciencia de los desconocidos. Pero la verdadera tormenta venía justo frente a él. Rory avanzaba con pasos mesurados, sus zapatos repiqueteando levemente contra el estrecho pasillo. Su rostro mostraba una expresión de serenidad, pero sus ojos lo delataban, ardiendo con una furia contenida que ninguna sonrisa podía disimular. Se inclinó demasiado, su voz un susurro venenoso. «Controla ese ruido», siseó. Sus labios apenas se movían, pero su intención era afilada como un cuchillo. Marcus giró la cabeza, sosteniendo la mirada de Rory con serena firmeza. Apretó la mandíbula, pero sus palabras fueron controladas. «Es un bebé», dijo Marcus con serenidad. «Hago lo que puedo». Su tono no denotaba malicia, solo una súplica de comprensión. La cabina se sumió en un silencio incómodo, roto solo por los llantos de Noah. Los pasajeros comenzaron a susurrar entre sí. Sus miradas alternaban entre el padre exhausto y la azafata, cuya sonrisa se había desvanecido por completo. La atmósfera cambió, cargada de tensión, aunque la mayoría aún creía que la situación se disolvería en otro incómodo intercambio entre pasajeros y tripulación. Pero Rory se inclinó de repente, y con un movimiento rápido e impactante, extendió la mano hacia los fragmentos de vidrio que aún quedaban esparcidos del derrame anterior. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de un trozo dentado, cuyos bordes brillaban bajo la tenue luz del techo. Sus nudillos palidecieron como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Antes de que Marcus o alguien más pudiera reaccionar, Rory empujó el fragmento hacia abajo con fuerza brutal. El borde dentado desgarró el pequeño hombro de Noah, cortando la manta y la carne por igual. Un sonido recorrió la cabina. El grito de Noah, crudo y penetrante, el grito de inocencia se convirtió en agonía. La sangre brotó al instante, manchando la pálida tela de la manta, extendiéndose en manchas carmesí desiguales que hicieron que todos los ojos en la cabina se abrieran de par en par con horror. El cuerpo de Marcus reaccionó antes de que su mente pudiera reaccionar. Rugió con incredulidad, aferrándose a Noah con fuerza, con las manos temblorosas presionando la herida en un intento desesperado por detener el flujo de sangre. Tenía la vista nublada, no por las lágrimas, sino por la conmoción, la rabia y la imperiosa necesidad de salvar a su hijo. El caos estalló a su alrededor. Los pasajeros jadearon, algunos gritaron, otros manipularon torpemente sus teléfonos,
grabando la inimaginable escena que se desarrollaba ante ellos. Un hombre en la parte trasera gritó pidiendo ayuda. Otro maldijo en voz baja, pero nadie se atrevió a lanzarse hacia adelante. Rory, sin embargo, retrocedió lentamente, con el fragmento aún en la mano, su pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. Su expresión era de una calma escalofriante, como si desafiara a cualquiera a desafiarlo. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa burlona, la satisfacción de quien creía haber afirmado su dominio. Su objetivo era claro en la inclinación de su barbilla, la mirada calculada en sus ojos. Quería humillar a Marcus, destrozar lo único que Marcus más apreciaba. Por encima del pánico, la voz del capitán resonó por el intercomunicador. «Damas y caballeros, mantengan la calma. Por favor, permanezcan en sus asientos». Las palabras se sintieron distantes, impotentes, casi burlonas en su futilidad. La calma era imposible ahora. Marcus apretó con más fuerza la herida de Noah, susurrándole, con la voz quebrada mientras intentaba mantener a su hijo anclado a la vida. Su mente daba vueltas desbocadamente, dividida entre el pánico y la furia. Los pensamientos chocaban en su interior como un trueno. ¿Y si la hemorragia no se detiene? ¿Y si Noah se escabulle antes de que llegue la ayuda? ¿Y si no hago nada? Y otra voz se alzó en su interior, más fuerte que el miedo. No puedo callar, no puedo permanecer pasivo. Rory ladeó la cabeza, sujetando el fragmento con suavidad, como si desafiara a alguien a arrebatárselo. Su mirada se detuvo en Marcus, fría y burlona. Parecía casi divertido por la impotencia del padre, como si este acto hubiera cimentado su autoridad, pero no había notado los teléfonos, los pasajeros dispersos por la cabina, con manos temblorosas pero las cámaras alzadas, capturando cada detalle. Una ironía dramática se filtró en el momento. Rory creía tener la sartén por el mango, que sus acciones podían ser manipuladas para convertirlas en una historia de provocación o accidente. Sin embargo, la evidencia, invisible para él pero preservada en manos temblorosas, selló su destino con más certeza que cualquier confrontación. Los brazos de Marcus temblaban, su traje ya empapado en sangre. Miró a Rory, no como a un miembro de la tripulación ni un obstáculo, sino como una amenaza directa para la supervivencia de su hijo. Su corazón latía con una terrible claridad. Había llegado al punto en que ningún padre podía quedarse quieto. Había cruzado la línea entre la contención y la acción, y Marcus supo que nunca volvería a ser el mismo. Miró a Noah, con el rostro de su bebé contorsionado por el dolor, y su visión se agudizó con un único propósito. La decisión pesaba mucho, seguir siendo el padre pasivo que esperaba a que otros actuaran, o convertirse en la fuerza que contraatacara, sin importar las consecuencias. La cabina contuvo la respiración. El miedo, la tensión y una silenciosa anticipación llenaban el aire como la estática ante un relámpago. Los labios de Marcus se movieron, aunque al principio no emitieron ningún sonido, solo el eco de su determinación creciendo en su interior. Cuando la sangre manchó la inocencia, algo dentro de Marcus también se hizo añicos. La cabina estalló en caos en el momento en que la voz temblorosa de Ellie Mercer cortó el aire. «¡Apuñaló al bebé! ¡Apuñaló al bebé!». Su grito, agudo y de incredulidad, rebotó en las estrechas paredes del fuselaje, sacando a los pasajeros de su estupor congelado. Las cabezas se volvieron hacia Marcus, hacia la imagen del carmesí empapando su camisa, hacia el fragmento de vidrio que brillaba en el puño tembloroso de Rory Vance. El arrebato de Ellie rompió el silencio como el cristal contra la piedra, y los pasajeros, hombres de negocios, estudiantes, padres, se removieron, levantándose de sus asientos como si la verdad ya no pudiera ser contenida por el miedo. Varios hombres avanzaron instintivamente, con pasos pesados sobre el suelo alfombrado del pasillo. Sus ojos brillaban de indignación, pero la vacilación les agarrotaba las extremidades. La figura de Rory, enmarcada por las luces de la cabina, se volvió monstruosa al levantar el fragmento. Le temblaba la mano, pero su voz, aguda y autoritaria, la pulsó. «¡Atrás!», ladró, con la saliva atrapada en la comisura de los labios. Su pecho subía y bajaba, sus ojos recorriendo frenéticamente un rostro tras otro, buscando debilidad, buscando el control. Los pasajeros flaquearon, su valentía atrapada en la trampa del arma afilada. Marcus estaba encorvado sobre Noah, apretando al niño contra su pecho como si solo sus brazos pudieran protegerlo del mundo.
El llanto del bebé se había convertido en suaves gemidos, un sonido a la vez lastimero y vivo. Cada gemido hería a Marcus más profundamente que cualquier espada, pero también contenía una promesa desesperada. Su hijo seguía luchando. Apretó la mejilla contra la cabeza de Noah, susurrando con urgencia, con la voz quebrada por el miedo y el amor. «Quédate conmigo, hijo. Solo quédate conmigo». Su traje se le pegaba a la piel, empapado por la cálida sangre. Cada latido le recordaba el poco tiempo que le quedaba. Rory, erguido y con la mirada perdida, confundió la vacilación de los pasajeros con triunfo. Se burló, frunciendo el labio en señal de burla. «Me provocó», gruñó, cambiando el peso del cuerpo como un depredador. Se abalanzó. Fue un accidente. Eso es todo lo que vieron. Sus palabras, destinadas a encubrir su crimen, solo avivaron la incredulidad que se cernía sobre la multitud. Cámaras y teléfonos se alzaron temblorosos, sus lentes grabando no solo la escena, sino la innegable imagen del cristal en su mano y la sangre manchando sus nudillos. La evidencia se volvió más pesada que el aire mismo, pero Rory se aferró a su delirio de control, ciego al hecho de que cada segundo lo condenaba aún más. El corazón de Marcus latía con fuerza, no solo por miedo sino por cálculo. Sintió temblores en las rodillas, la urgencia de desplomarse, pero se obligó a enderezarse. Comprendió algo vital. Si Rory creía que su dominio era inquebrantable, atacaría de nuevo. La única forma de proteger a Noah de más daño no era encogerse de miedo, sino atraer el fuego de Rory hacia sí mismo. Marcus inhaló profundamente, consolidando su determinación incluso mientras el sabor metálico del miedo le llenaba la boca. Cambió de postura a Noah con suavidad en sus brazos, rozando la mejilla del bebé con su manga ensangrentada, y luego, con deliberada lentitud, se irguió por completo. Su pecho subía y bajaba como una marea entre la furia y la desesperación. Los pasajeros lo observaban, con la respiración entrecortada, mientras entraba en el pasillo, ya no solo un padre, sino algo inquebrantable. Rory entrecerró los ojos. El fragmento se retorció en su agarre. «Siéntate», exigió con la voz entrecortada. Pero Marcus no titubeó. Su mirada oscura se fijó en Rory, firme. Su cuerpo temblaba no de miedo, sino por la tormenta que se desataba en su interior. Podía sentir docenas de ojos sobre él, el silencio de la cabaña más pesado que la altitud. La voz de Marcus rompió ese silencio, baja pero resonante, con certeza. «¿Crees que me has hecho daño?» Sus palabras cortaron el aire denso, atrayendo cada oído, haciendo que incluso los anuncios apagados del capitán parecieran susurros en la distancia. Su tono se agudizó, elevándose con cada sílaba, hasta que resonó como un trueno por las filas de asientos. «No tienes ni idea de lo que se avecina». Los pasajeros se estremecieron ante la fuerza de su declaración, como si el solo sonido hubiera sacudido la cabina. Él jadeó suavemente, con los labios entreabiertos, su tímido cuerpo rígido por una inesperada esperanza. Un joven que agarraba su teléfono lo bajó, con los ojos abiertos de par en par ante el desafío crudo que se derramaba en el aire. Incluso Rory, por primera vez esa noche, vaciló. Su sonrisa burlona se quebró, su agarre en el cristal flaqueó, y la incertidumbre se apoderó de su expresión. Las palabras de Marcus quedaron suspendidas allí, suspendidas en la tenue luz de las luces del techo. Una profecía más escalofriante que un grito de rabia. La tormenta que llevaba dentro, contenida durante tanto tiempo por la paciencia y la cortesía, se había desatado. Y todos en la cabina, los pasajeros, el agresor, incluso el propio Marcus, percibían su peso. Los preparativos para la retribución habían comenzado silenciosamente, aunque nadie entendía aún qué forma adoptaría. El silencio del padre había terminado. La tormenta que lo atormentaba no había hecho más que empezar. La voz del capitán se quebró por el intercomunicador, aguda y autoritaria. «Desviaremos este vuelo inmediatamente. Todos los pasajeros permanezcan sentados». Pero sus palabras no lograron calmar la tormenta en la cabina. Rory merodeaba por el pasillo como un depredador en su jaula, con el fragmento afilado temblando en su puño. Tenía los nudillos blancos como el hueso, las venas erizadas y el sudor le corría por la frente enrojecida. Su mirada, desorbitada y sin pestañear, iba de un asiento a otro como si buscara al siguiente objetivo. «Terminaré lo que empecé», siseó, en voz baja pero cargada de amenaza.
La amenaza flotaba en el aire como humo, venenosa y sofocante. Los pasajeros se encogieron, apretándose contra los reposabrazos, con el rostro pálido bajo la tenue luz de la cabina. Algunos aferraban sus teléfonos, pero no se atrevían a moverse, temiendo provocar al hombre con el cristal brillando en la mano. El zumbido de los motores y el ocasional gemido de la turbulencia solo amplificaban el terror claustrofóbico. Sin embargo, en medio del pánico, Marcus permaneció inmóvil, con la mirada fija en Rory con una intensidad más aguda que el miedo. Su pecho subía y bajaba a un ritmo constante, aunque cada latido de su corazón retumbaba con urgencia. Recordó las palabras de su hermano pronunciadas innumerables veces en momentos de estrés. Mantente alerta en el caos. No dejes que el pánico te ciegue. Esas palabras cobraron vida ahora atravesando la neblina de terror. Marcus comprendió algo vital en ese instante. Rory se alimentaba del miedo. Cada estremecimiento, cada lágrima, cada retirada desesperada de los demás pasajeros lo hacía más fuerte. Si nadie se resistía, su control aumentaría hasta que la cabina le perteneciera por completo. Marcus movió a Noah con suavidad, susurrándole a Ellie Mercer, el pasajero de mediana edad sentado a su lado. Las manos temblorosas de Ellie aferraron la tela empapada de sangre contra el pequeño hombro del bebé. Marcus se inclinó hacia adelante, con voz serena a pesar de la tormenta que sentía en su interior. Presiona con fuerza, no la sueltes. Necesita presión para detener la hemorragia. Ellie asintió rápidamente, con la nuez subiendo y bajando al tragar saliva, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Marcus le apretó el hombro para tranquilizarlo, animándolo en silencio a que se sujetara. Ya sin carga, Marcus se puso de pie lentamente. Sus mangas estaban empapadas de la sangre de su hijo. Manchas carmesí endurecían la tela, antes crujiente, pero se mantuvo erguido, con cada movimiento deliberado. Enderezó los hombros, mirando directamente a Rory. Su expresión ya no era de desesperación, sino de resolución. El cambio en su actitud sobresaltó a algunos pasajeros que momentos antes lo habían visto encorvado y suplicante. Ahora irradiaba algo diferente, algo que Rory no esperaba: desafío. Rory entrecerró los ojos, confundiendo el ascenso de Marcus con un acto de orgullo, una última demostración antes de derrumbarse. Siéntate antes de que corte a alguien más, gruñó, levantando el trozo de cristal al aire para enfatizar. Su agarre se hizo más fuerte, y una gota de sudor rodó por su sien, iluminando la luz de la cabina antes de gotear sobre la alfombra. Marcus no retrocedió. Sus ojos, serenos pero firmes, seguían cada movimiento de la mano de Rory. En el silencio que siguió, examinó la cabina con serena precisión, catalogando mentalmente lo que veía. Allí, una bandeja metálica de servicio, desatendida a un lado, reflejaba una tenue luz como un espejo de oportunidad. Arriba, el teléfono de emergencias descansaba justo al alcance de la cocina de proa, y allí la forma en que Rory se tambaleaba ligeramente cada vez que la turbulencia sacudía el avión, perdiendo el equilibrio por un instante antes de recuperarse. Cada detalle no era casual. Cada uno era una pieza del rompecabezas que Marcus estaba armando. Los pasajeros contuvieron la respiración. El aire en la cabina era denso, como si los oprimiera. Marcus respiró hondo, recuperándose, antes de que su voz resonara. Fuerte, firme, atravesó los susurros y el zumbido de los motores. «Apuñalaste a mi hijo con un cristal», dijo con un tono firme, afilado como el acero. Dio un paso al frente. Sus zapatos dejaron tenues marcas en la alfombra manchada de sangre. Sus ojos no se apartaron de los de Rory. «Ahora te has atrapado en él». Las palabras resonaron pesadamente en el silencio de la cabina. Los pasajeros se quedaron paralizados mirándose entre sí, sintiendo que la declaración de Marcus era más que ira. No era una súplica, ni siquiera una amenaza. Era una promesa, con un matiz de algo que aún no podían identificar. Para ellos parecía una profecía, la señal de que el equilibrio de poder había empezado a cambiar. Rory, por primera vez, parpadeó con incertidumbre. Su agarre sobre el cristal flaqueó ligeramente, y en ese momento toda la cabina lo sintió. La tormenta dentro de Marcus apenas había comenzado. El equilibrio del miedo había empezado a cambiar. El avión volvió a vibrar con una repentina turbulencia.
una profunda sacudida que hizo crujir los compartimentos superiores y que los pasajeros se agarraran a los reposabrazos. Marcus se apoyó en el respaldo, entrecerrando los ojos al acercarse a la bandeja de servicio que había visto antes. El metal brillaba tenuemente bajo las tenues luces de la cabina, vibrando levemente con cada temblor del avión. Los ojos de Rory siguieron su movimiento. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «Vuelve a tu asiento antes de que corte más», ladró Rory, con la voz aguda, llena de la autoridad de quien creía que solo el miedo podía mantener el control. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del fragmento de cristal dentado, cuya punta brillaba roja en el borde. Pero Marcus no retrocedió. Su mirada, tranquila pero firme, se clavó en el rostro de Rory. La intensidad inquietó al auxiliar, aunque solo por un instante. La mano de Marcus se cerró alrededor de la bandeja, levantándola lentamente, sintiendo el frío peso asentarse en su palma. La superficie reflejaba las luces de la cabina como un espejo, sus bordes firmes, sólidos. Un arma improvisada, sí, pero también un símbolo de desafío. Apretó el agarre con el cuerpo tenso pero decidido. Un silencio pareció caer sobre las filas más cercanas mientras los pasajeros se daban cuenta de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Entonces, rompiendo el silencio, se oyó una voz. «Todos verán lo que has hecho». Era Jonas Heller, un joven pasante de derecho con una camisa pulcramente planchada, el teléfono firmemente levantado con ambas manos. Su voz temblaba por los nervios, pero tenía un tono audaz, la clase de coraje que nace en el calor de la crisis. El objetivo de su cámara apuntaba directamente a Rory, la pequeña luz roja grabando. Las exclamaciones se extendieron por la cabina mientras los pasajeros se giraban hacia la declaración. Una ironía dramática flotaba en el aire como una verdad tácita. Rory, que creía poder manipular la historia, ya estaba atado a pruebas digitales que jamás podría borrar. Su rostro se contorsionó de rabia y se abalanzó sobre Jonas, balanceando el brazo hacia adelante y levantando el vaso para golpearlo. El movimiento fue salvaje, desesperado y peligroso. Los instintos de Marcus entraron en acción. Sus ojos siguieron el movimiento de Rory con la precisión de quien se había preparado para este momento. En un arco fluido, Marcus blandió la bandeja con cada gramo de fuerza de su brazo. El sonido del metal al chocar contra el hueso resonó por la cabina, agudo y escalofriante. El fragmento de vidrio se escapó de las manos de Rory, dando vueltas por el pasillo, antes de caer sobre la alfombra con un eco hueco e inútil. Los pasajeros jadearon al unísono, algunos gritando de asombro, otros tapándose la boca con las manos. Por un instante de asombro, pareció que el peligro había pasado. Rory se tambaleó hacia atrás, agarrándose la muñeca herida, con el rostro contorsionado por el dolor y la furia. Su respiración era rápida y áspera, el sonido de un animal acorralado en lugar de un hombre en control. Marcus sostenía la bandeja firmemente a su lado, con el pecho subiendo y bajando con la respiración contenida. Su voz, aunque baja, se oyó a través del silencio aturdido. Se acabó, Rory. Las palabras no eran una súplica, sino un veredicto. Sin embargo, en los ojos de Rory, la locura aún ardía. Con un gruñido gutural, Rory apartó a un pasajero cercano y se dejó caer al suelo. Sus dedos recorrieron desesperadamente la alfombra hasta que se cerraron alrededor de otro fragmento de vidrio roto. La sangre goteaba abundantemente por su antebrazo, manchando su manga, pero parecía ciego al dolor. Se levantó, tembloroso pero desafiante, con el fragmento apretado una vez más en su puño tembloroso. Marcus dio un paso al frente, con el cuerpo enroscado y listo, con la mirada fija en cada tic de Rory. Los pasajeros gritaron en protesta, algunos rogándole que parara, otros instándolo a atacar de nuevo. Jonas, aún grabando, susurró con incredulidad: «No se rendirá, simplemente no se rendirá». La tensión en la cabina aumentó, oprimiendo a todos los hombres dentro. El pecho de Rory se agitó mientras miraba a Marcus con furia, con voz ronca y baja. «¿Crees que has ganado? Me aseguraré de que nadie olvide esto». Sus palabras rezumaban veneno, pero sus movimientos delataban su debilidad. Su muñeca temblaba, el fragmento apenas se mantenía estable en su agarre. Un presagio latía en las tenues luces del cielo. Cada destello de turbulencia recordaba a Marcus, y a todos los que observaban, que el arma elegida por Rory no era una herramienta de poder,
sino de perdición. La sangre seguía resbalándole por los dedos. El cristal se clavaba en su propia piel tanto como amenazaba a los demás. Su obsesión ya no era la victoria, era la destrucción, incluso si ésta también lo consumía. Marcus se enderezó, con la bandeja aún en posición vertical, con una expresión indescifrable pero firme. A su alrededor la cabina parecía contener la respiración. El miedo de los pasajeros se mezclaba con una extraña anticipación. Todos sabían que el enfrentamiento no había terminado, pero nadie podía predecir cómo terminaría. El aire era denso, cada sonido amplificado, el zumbido de los motores, las jadeos superficiales de los hombres cercanos, el leve gemido de la respiración forzada de Rory. La mente de Marcus calculaba como un jugador de ajedrez, buscando oportunidades, preparándose para el siguiente golpe. El equilibrio del control había cambiado, pero la batalla aún no estaba ganada. En ese instante de suspense, con Rory temblando y aferrándose a los mismos fragmentos que lo traicionaban, la verdad se hizo evidente para todos los presentes. Su arma predilecta no le daría el triunfo, le traería la caída. El presagio del giro se hizo más claro. El arma predilecta de Rory, el propio cristal, pronto lo traicionaría. El depredador había olvidado que incluso los fragmentos pueden cortar la mano que los sujeta. Rory se abalanzó hacia adelante, el fragmento dentado destellando bajo las tenues luces de la cabina. Sus movimientos eran frenéticos e impredecibles. El aire se sentía denso, lleno de jadeos y gritos ahogados de los pasajeros apretados contra sus asientos. Su mano afilada atravesó el espacio frente a él, desesperado por golpear algo, cualquier cosa, que demostrara que aún tenía el control. Un pasajero, un hombre de unos 40 años con la corbata floja, no fue lo suficientemente rápido para retroceder. El fragmento le rozó el brazo, rasgando tela y piel, dejando una afilada mancha roja que se oscureció rápidamente. El hombre gritó, agarrándose la herida, tropezando con los brazos de otro viajero que lo rescató. Marcus no se inmutó. Sus ojos, abiertos pero firmes, estaban fijos en cada movimiento de Rory. Había dejado de ver a un auxiliar de vuelo armado. Ahora veía a un oponente en un tablero de ajedrez. Cada paso de Rory, cada contracción de su brazo, era calculado mentalmente por Marcus. Se movió con cautela, ensanchando la postura, erguido los hombros, preparado para interceptar. Los gritos del herido resonaron en la cabina, aumentando el pánico, pero la voz de Marcus, baja y autoritaria, atravesó el ruido. «No, que se atrape». Las palabras sobresaltaron a los que estaban cerca. Algunos pasajeros, agarrando cinturones y bolsos, estaban listos para abalanzarse sobre Rory, pero la calma de Marcus los tranquilizó. Su tono tenía algo inquietante, una seguridad casi profética de que el caos que se desataba se encaminaba hacia un único e inevitable desenlace. Por un instante, incluso Rory dudó, con el pecho agitado, los labios curvados en una mueca de desprecio mientras el sudor le corría por la sien. «¿Crees que puedes detenerme?», espetó Rory, agarrando con más fuerza el fragmento. Su voz temblaba bajo la superficie, delatando el atisbo de duda que luchaba por reprimir. Su mirada desenfrenada recorrió la cabina, desesperada por un objetivo, desesperada por dominar. Marcus no respondió. En cambio, ajustó su postura, con los pies apoyados en el suelo mientras la turbulencia zumbaba bajo ellos. Sus pensamientos corrían, pero se mantenían lúcidos. Cada movimiento que haga, lo redirigiré. Cada paso adelante, lo guiaré hacia la caída que no ve venir. Los pasajeros comenzaron a percibir el cambio de control. Un grupo de hombres formó instintivamente una barrera cerca de la fila donde se encontraba Noah, protegiendo al bebé con sus cuerpos. Respiraban con dificultad, apretaban los puños, pero se mantuvieron firmes. El camino de Rory quedó cortado, y la comprensión transformó su rabia en desesperación. Se abalanzó de nuevo, asestando un tajo salvaje, con el brazo azotando como un péndulo enloquecido. El fragmento cortó el aire a centímetros del rostro de Marcus, pero Marcus se apartó, dejando que el movimiento impulsara a Rory hacia adelante. La cabina se sacudió violentamente en ese preciso instante. Una oleada de turbulencia inclinó el pasillo y lanzó vasos y servilletas sueltas por el suelo. Rory tropezó. Perdió el equilibrio y el fragmento se elevó por encima de su cabeza. El momento fue perfecto. Marcus se abalanzó hacia adelante, agarrando la muñeca de Rory con ambas manos.
Su forcejeo fue breve pero feroz. El cristal tembló entre ellos, sus bordes reflejando la tenue luz como un rayo. Los músculos se tensaron, las venas se hincharon, el sudor se mezcló con la sangre. Marcus se retorció con toda la precisión de quien sabía que este momento importaba más que su propia seguridad. La dirección del fragmento cambió. Ya no apuntaba hacia el pecho de Marcus, sino que se redirigió hacia abajo, inclinado por la fuerza de Marcus y la repentina inclinación del avión. El propio impulso de Rory lo traicionó, forzando su brazo hacia la pared reflectante de la cabina. Por una fracción de segundo, sus ojos aterrorizados se encontraron con su propio reflejo, distorsionado y pálido en la superficie brillante. Su rostro brilló de horror, comprendiendo lo que estaba a punto de suceder, demasiado tarde para detenerlo. Entonces el cristal dentado encontró resistencia. No carne blanda, sino el reflejo inflexible hacia el que se había abalanzado. El fragmento se precipitó hacia atrás, incrustándose con una fuerza espantosa en un lado de su cabeza. El crujido resonó en la cabina como un martillo golpeando una piedra, seguido de un silencio atónito que pareció contener la respiración de todos los presentes. Rory se tambaleó, abriendo la boca sin emitir sonido alguno mientras sus manos temblorosas se extendían hacia arriba, arañando el fragmento que sobresalía grotescamente de su sien. La sangre corría por su rostro en ríos irregulares, manchando su cuello y goteando al suelo. Sus rodillas se doblaron y el peso de su arrogancia se derrumbó con él. La cabina se llenó de jadeos. Algunos pasajeros retrocedieron horrorizados, otros se desplomaron de alivio. La unidad que se había formado tras Marcus pareció disolverse de golpe. Los hombres se exhalaron, bajaron los puños, desplomaron los hombros, sus corazones latían con fuerza de incredulidad ante lo que habían presenciado. Marcus retrocedió un paso, con el pecho agitado, sus brazos temblando por las consecuencias de lo que acababa de hacer. Su mente repasó el movimiento en fragmentos, el giro, el tropiezo, el fragmento que dio en el blanco, no como triunfo, sino como necesidad. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino por el peso de saber que había cruzado a un lugar donde nunca quiso estar. Miró a su alrededor, a los pasajeros que ahora lo observaban no solo como un padre, sino como un hombre que había vuelto el peligro contra sí mismo. Sus ojos reflejaban asombro e inquietud, como si hubieran presenciado no solo la supervivencia, sino la transformación. Y a través del zumbido en sus oídos, el pensamiento de Marcus se consolidó en una claridad escalofriante. No había derrotado a Rory solo con fuerza. Había dejado que la crueldad del hombre lo consumiera, redirigiendo su violencia hacia sí mismo. Las luces de la cabina parpadearon al calmarse la turbulencia, dejando solo los gemidos de Rory desplomado en el suelo y las respiraciones agitadas de quienes habían sobrevivido a la tormenta. Marcus se estabilizó, con la mirada fija en el hombre caído, antes de susurrar palabras que atravesaron el silencio. El fragmento que una vez robó, el llanto de un bebé, ahora silenció a su amo. Apuñaló a un bebé negro y pensó que el silencio enterraría la verdad. Si crees que todo abuso debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. Rory se desplomó en el suelo, con el cuerpo retorciéndose como si sus propias fuerzas lo hubieran abandonado. Sus gemidos eran ásperos y desgarrados, y sus dedos manchados de sangre temblaban desesperadamente mientras arañaban el fragmento que sobresalía de un lado de su cabeza. Tiró una vez, 2 veces, pero sus manos temblaban con demasiada fuerza. El cristal estaba demasiado incrustado. El sonido de su forcejeo, el raspado de uñas contra el cristal, gemidos ahogados por el dolor, se extendió como un eco escalofriante por la cabina. Por un instante de suspiro, nadie se movió. Entonces, el silencio se quebró. Los pasajeros estallaron en un movimiento frenético, sus voces superpuestas en una tormenta de pánico, horror y urgencia. «¡Llamen al capitán!», Srenía gritó a alguien con la voz quebrada por el miedo. Otro pasajero gritó: «¡Apuñaló al bebé! ¡Apuñaló al bebé!». El peso de las palabras pareció cargar el aire, cargado de incredulidad y rabia. Los teléfonos se alzaron, grabando cada ángulo, cada sonido. El zumbido de los motores, constante e indiferente, se convirtió en el telón de fondo del caos. Marcus apenas oyó los gritos a su alrededor. Sus rodillas tocaron el suelo junto a Ellie, quien aún apretaba telas y camisas contra el hombro de Noah con manos temblorosas. La sangre empapaba capa tras capa,
extendiéndose caliente e implacable, y Marcus sintió una opresión en el pecho al ver el pequeño rostro de su hijo, pálido y empapado de lágrimas. Noah gimió débilmente, un sonido débil con más fuerza que cualquier llanto. Marcus se acercó, susurrando con los dientes apretados, en voz baja pero urgente. «Vivirás, crecerás. Él no nos arrebatará esto». Sus palabras eran a la vez una promesa y una plegaria, dirigidas no solo a su hijo, sino a sí mismo, aferrándose a la tormenta. Eli levantó la vista, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Creo que la hemorragia está disminuyendo», balbuceó. Aunque sus manos apretaban con más fuerza, el miedo le tensaba los brazos. Su voz temblaba delatando el terror en su pecho, pero sus ojos ardían de determinación. Marcus asintió levemente, agarrando brevemente el hombro de Eli, un reconocimiento silencioso de que el coraje del hombre importaba más de lo que creía. Al otro lado del pasillo, Rory se retorcía, intentando levantarse, pero sus extremidades lo traicionaron, desplomándose sobre la alfombra con un golpe sordo. Sus gemidos contenían una extraña mezcla de desafío y derrota, como si no pudiera decidir si rendirse o arremeter. Sin embargo, la amenaza había cambiado. El depredador que una vez merodeaba con fragmentos en las manos ahora yacía destrozado. Su caída captada por los mismos pasajeros a los que había descartado como impotentes. Las cámaras filmaron cada uno de sus movimientos, sellando su crueldad en evidencia que jamás podría borrar. El pecho de Marcus subía y bajaba bruscamente mientras miraba a la multitud. Algunos pasajeros se cernían sobre él, indecisos, entre correr hacia adelante o alejarse del hombre ensangrentado en el suelo. Otros se agolpaban alrededor de Marcus, sus voces pasando del pánico a una silenciosa urgencia. «¿Qué tan grave es?», susurró uno, con la mirada fija en la manta manchada de Noah. «¿Necesitas vendas? ¿Un cinturón? ¿Algo?». Otro se arrodilló brevemente, forcejeando con su chaqueta, rasgando tiras de tela para dárselas a Eli. El miedo seguía siendo intenso, pero el ánimo había cambiado. La unidad había reemplazado a la parálisis, y todo giraba en torno al niño herido en brazos de Marcus. Sin embargo, incluso mientras el alivio se cernía tenuemente en el aire, los pensamientos de Marcus se oscurecieron. Sobrevivir no era suficiente. Podía sentir la punzada de la ironía dramática apretándolo. Rory había creído que su violencia lo silenciaría, pero en cambio, les había dado a Marcus y a todos los testigos una historia irrefutable. Aún así, Marcus sabía que esta noche estaba lejos de terminar. Sombras de lo que le aguardaba, demandas, titulares, intentos de tergiversar la verdad, se colaban en su mente, carcomiéndolo. Ya podía imaginar las voces que afirmarían que el apuñalamiento fue un accidente, que el padre lo había provocado. Apretó los puños al pensarlo, la sangre de sus mangas se endurecía al secarse. Los pasajeros susurraban más alto, voces como el estruendo sordo antes de una tormenta. «Esto va a sonar en todas partes. La aerolínea no escapará de esto. ¿Viste cómo se veía cuando apuñaló al bebé?». Sus palabras transmitían indignación y miedo, pero también las primeras notas de algo más fuerte, un testimonio, las semillas de la verdad que Marcus sabía que debía proteger. La voz del capitán irrumpió por el intercomunicador, aguda y autoritaria. «Prepárense para aterrizaje de emergencia». El anuncio cortó el ruido, silenciando incluso los susurros por un momento. Las luces del techo se atenuaron, iluminando la cabina con un resplandor tenue que hizo que cada rastro de sangre, cada rostro pálido, se acentuara. El descenso comenzó bruscamente, empujando a los pasajeros contra sus asientos, con el equipaje vibrando en los compartimentos superiores. La inclinación del avión hizo que Rory se deslizara ligeramente. Su cuerpo se revolviera débilmente mientras gemidos escapaban de sus labios. Marcus se estabilizó, acunando a Noah una vez más, con cuidado de no tocar el vendaje improvisado de Eli. Se agachó, rozando la coronilla de Noah con la mejilla, inhalando la tenue calidez del cabello de su hijo bajo el olor cobrizo de la sangre. En el silencio del caos, su voz se redujo a un susurro, demasiado suave para que nadie más que su hijo la oyera. «El mundo sabrá lo que ha soportado esta noche». El avión descendió bruscamente hacia el aeropuerto regional de Elmridge. La cabina se estremeció como si el cielo mismo se resistiera al aterrizaje. Los compartimentos superiores vibraron. Las tazas rodaron por el pasillo, y los pasajeros se aferraron a los reposabrazos con los nudillos blancos.
Marcus permaneció rígido en su asiento, con Noah apretado contra su pecho. El pequeño cuerpo del niño estaba débil. Su hombro vendado estaba empapado de sangre a pesar de las envolturas improvisadas de camisas y servilletas rotas. Cada respiración superficial de Noah parecía una cuenta regresiva que Marcus no tenía forma de detener. El corazón del padre latía al ritmo del rugido de los motores, cada vez más fuerte y pesado con cada segundo del descenso. Al otro lado del pasillo, Rory yacía inmovilizado contra el suelo por dos hombres que finalmente se atrevieron a sujetarlo después de que Marcus lo derribara. Su cabeza colgaba débilmente hacia un lado, mientras la sangre le manaba de la sien, donde se había alojado el fragmento. Aún así, destrozado, forzó sus labios hinchados en una mueca burlona. Levantó la cabeza lo justo para que su voz, baja y áspera, se oyera, pero lo suficientemente aguda como para penetrar los pensamientos de Marcus. «Te culparán», susurró, con las comisuras de los labios crispándose con cruel satisfacción. «Espera y verás». Sus ojos brillaron con la satisfacción de un hombre que aún creía tener poder, incluso mientras la vida se le escapaba. A Marcus se le revolvió el estómago al oír esas palabras. Conocía demasiado bien la verdad de la amenaza de Rory. En la retorcida lógica del poder, las mentiras a menudo sobreviven a la verdad, y los depredadores tienen una forma especial de presentarse como presas. Miró a su alrededor. Los rostros de los demás pasajeros reflejaban su pavor, pálidos, conmocionados, pero no ciegos. Los teléfonos lo habían grabado todo, los testigos habían gritado, y sin embargo, Marcus sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El verdadero peligro ahora no provendría de fragmentos de vidrio, sino de historias retorcidas. El chirrido del tren de aterrizaje sacó a los pasajeros de su silencio. El avión rebotó con fuerza en la pista, destellando brevemente chispas contra la noche antes de estabilizarse. Jadeos recorrieron la cabina cuando la fuerza los empujó hacia sus asientos. Las luces de Elmridge brillaban tenuemente más allá de las ventanas, titilando como brasas dispersas en la oscuridad. Dentro, la atmósfera era una mezcla de alivio y temor, como si la seguridad fuera solo una frágil ilusión. Noah gimió suavemente. El sonido fue a la vez un milagro y un puñal en el pecho de Marcus. Apretó sus labios contra la frente húmeda de su hijo, susurrando palabras que temblaban de miedo y determinación. «Quédate conmigo, hijo. Solo agárrate». Los pequeños dedos del niño se crisparon contra la camisa manchada de sangre de Marcus, una débil respuesta que lo llenó de una frágil esperanza. El intercomunicador cobró vida. La voz del capitán, firme pero tensa, llenó la tensa cabina. «Damas y caballeros, permanezcan sentados. Los equipos de emergencia esperan afuera. Recibirán asistencia para abordar de inmediato». Su tono tranquilo contrastaba marcadamente con el caos que los rodeaba, pero Marcus sabía que nada en este aterrizaje era normal. A través de las ventanas, las sirenas aullaban y las luces azules y rojas destellaban en la pista. Camiones de bomberos, ambulancias y vehículos policiales se dirigían en masa hacia el avión, sus luces reflejándose en el fuselaje. Un murmullo se extendió entre los pasajeros al comprender: esto ya no era un simple vuelo. Ahora era un incidente del que pronto se enteraría toda la ciudad. Las puertas se abrieron de golpe, y los paramédicos irrumpieron en el interior. Sus uniformes eran una mancha verde y blanca bajo las luces de la cabina. Se movieron rápidamente, dividiéndose en dos equipos, uno corriendo hacia Rory y el otro hacia Marcus y Noah. El primer paramédico extendió la mano hacia el bebé, con las manos enguantadas extendidas. «Tenemos que moverlo ya», dijo con firmeza, mirando rápidamente del vendaje empapado al rostro desesperado de Marcus. Marcus dudó. Su instinto le gritaba que apartara a Noah, que lo protegiera de desconocidos, de los uniformados, de cualquiera que pudiera arrebatarle a su hijo. Sus brazos se apretaron protectoramente y por un breve instante casi se negó. Pero entonces el débil grito de Noah atravesó su miedo. Marcus se obligó a soltarlo, con la voz quebrada al susurrar: «Sálvenlo, por favor». Los paramédicos colocaron a Noah en una camilla con precisión, con movimientos ensayados pero urgentes. Marcus permaneció cerca, con las manos en alto, como si cualquier distancia significara una traición. Vio con el rabillo del ojo cómo subían a Rory a otra camilla, mientras los policías se movían para protegerlo. La ironía ardía. El atacante y la víctima,
ambos llevados uno al lado del otro. Mientras avanzaban por el estrecho pasillo, los pasajeros se apretaban contra sus asientos, susurrando, grabando o simplemente mirando fijamente. Marcus captó fragmentos de sus palabras. Héroe, pobre niño. Nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era la respiración de Noah, cada frágil inhalación como una frágil promesa. Cuando llegaron a las puertas abiertas de la cabina, el aire nocturno golpeó a Marcus con fuerza. La pista se extendía bajo los focos, llena de caos. Las sirenas aullaban cada vez más cerca, y los oficiales gritaban órdenes, intentando controlar la escena. Marcus subió a las escaleras metálicas sin apartar la vista de su hijo. Por un instante pensó en huir, simplemente correr hacia la noche, llevándose a Noah lejos de todo aquello. Pero se obligó a reprimirlo. No había escapatoria de aquella lucha. Las ruedas de la camilla resonaron contra el suelo mientras los paramédicos llevaban a Noah a toda prisa hacia la ambulancia que los esperaba. Marcus lo seguía tan de cerca que un médico tuvo que sujetarlo del hombro para evitar que les estorbara. «No se acerque, señor», dijo el hombre con firmeza. «Ahora está bajo nuestro cuidado». Marcus asintió, pero sus ojos ardían de desconfianza. No podía acallar la voz en su cabeza, la misma que había resonado en los labios de Rory. Culpa, mentiras, manipulación. Incluso allí, rodeado de luces destellantes y uniformes, temía por la verdad. Pero se tragó ese miedo concentrándose en lo único que importaba, la supervivencia de Noah. Mientras subía a la ambulancia sentado junto a la camilla, se inclinó hacia su hijo. Su voz era una promesa baja y temblorosa. «Mantente despierto, hijo. Tu lucha aún no ha terminado». En el hospital, las puertas de urgencia se abrieron de golpe cuando Marcus entró tambaleándose, con la camisa tiesa, por la sangre seca de Noah. Las brillantes luces fluorescentes del techo parecían más duras que nunca, fulminándolo con la mirada como si lo acusaran de lo sucedido. Sus manos temblaban de cansancio y rabia, aferrándose con tanta fuerza a la manta de su hijo que sus nudillos palidecieron. Las enfermeras pasaban a toda prisa, pero Marcus apenas podía concentrarse en sus movimientos apresurados. Todo su mundo se había reducido a las puertas cerradas que ahora lo separaban de su hijo. Entonces, con pasos rápidos y decididos, apareció el doctor. Adrian Dallin, con su uniforme azul ligeramente manchado por operaciones anteriores, y sus ojos se clavaron de inmediato en Marcus. Por un instante, su rostro se endureció por la sorpresa al ver a su hermano, las manchas secas de color carmesí, la mirada vacía, la silenciosa súplica de ayuda. Pero casi al instante, esa sorpresa se suavizó en determinación. Adrian se acercó sin dudarlo, con la voz firme pero cargada de urgencia. «Dámelo», dijo Adrian, extendiendo los brazos con una firmeza que ocultaba su creciente miedo. Marcus dudó, apretando los brazos alrededor de Noah, protegiéndolo, como si entregarlo significara perderlo para siempre. Su voz se quebró al susurrar. «Se está resbalando. Adrian, no puede dejar de llorar». La expresión de Adrian no flaqueó. «Está lo suficientemente estable para la cirugía», aseguró, aunque su tono cargaba el peso del riesgo. Sus manos, aunque expertas y tranquilas, se detuvieron un instante en las de Marcus mientras levantaba al bebé. Ese toque fue a la vez consuelo y una orden tácita. «Confía en mí». Marcus finalmente lo soltó, desplomándose en una silla de plástico en el pasillo mientras su hermano llevaba a Noah al blanco cegador del quirófano. Su pecho subía y bajaba, como si solo ahora se diera cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde el momento en que el cristal atravesó la piel de su hijo. Sus manos arañaron los reposabrazos, desesperadas por aferrarse a algo sólido mientras el mundo giraba a su alrededor. Fuera de las puertas corredizas, el caos ya crecía. Los reporteros invadieron la entrada del hospital en cuestión de minutos, alertados por los pasajeros que habían subido videos granulados del vuelo. El rugido apagado de las voces resonó incluso en los pasillos estériles. «Azafata ataca a bebé en pleno vuelo». Las cámaras destellaban a través de los cristales, y la luz se reflejaba en los pisos pulidos en ráfagas frías. Marcus agachó la cabeza, doblando el cuerpo hacia adelante, reacio a enfrentarse al circo que se formaba afuera. Sin embargo, incluso a través de las paredes, las voces se oían. Algunos reporteros clamaban justicia, otros especulaban desesperadamente
y aún más cuestionaban si tal historia podía ser cierta. Las redes sociales ya habían dividido la narrativa en facciones enfrentadas, la compasión por un lado, la duda por el otro. Los hashtags se iluminaban con luces de neón en las pantallas de televisión, mientras desconocidos a kilómetros de distancia discutían sobre si el apuñalamiento de un niño podría haber ocurrido en la cabina de un avión moderno. Marcus apretó los puños hasta que se le clavaron las uñas en las palmas. Las palabras de Rory Vance, el hombre que hirió a su hijo, resonaban como veneno en su memoria. Te culparán, ya verás. Al principio, Marcus las había descartado como la burla delirante de un hombre violento. Pero ahora, al oír el tono de los periodistas y los susurros de las enfermeras revisando sus teléfonos, sintió un escalofrío cada vez mayor al comprender. La burla de Rory no era vana. Era una profecía que ya comenzaba a hacerse realidad. Momentos después, un administrador del hospital se acercó, hablando en voz baja, como si temiera ser escuchado. Señor Dallin, Skyridge Airlines ya ha emitido un comunicado preliminar, dijo, con la voz tensa y la empatía ensayada por la empresa. Lo llaman un desafortunado accidente causado por turbulencia. Dicen que interfirió con las tareas de la tripulación. Las palabras cayeron como una puñalada más. Marcus se levantó de la silla tan repentinamente que el administrador se estremeció. Apuñaló a mi hijo, dijo Marcus, con un tono bajo, tembloroso, casi peligroso en su firmeza. ¿Y lo llaman turbulencia? Extendió las manos, con las palmas abiertas, como si intentara liberar la incredulidad que lo asfixiaba. El administrador no tuvo respuesta. Solo inclinó la cabeza, murmuró algo sobre los procedimientos y se alejó. Marcus volvió a pasearse. El eco de sus pasos resonaba en el suelo de baldosas. Su cuerpo gritaba de agotamiento, pero su mente ardía en llamas. Su objetivo había cambiado ante sus propios ojos. Ya no bastaba con aferrarse a la supervivencia, rezar por la recuperación de Noah. Si dejaba que las palabras de Skyridge se mantuvieran, si permitía que enterraran la crueldad de Rory bajo pulidas frases legales, entonces el sufrimiento de Noah sería borrado, reducido a una línea de negación corporativa. Se apoyó contra la fría pared, pasándose una mano manchada de sangre por la cara, y susurró para sí mismo: no borrarán esto, no lo tergiversarán. A través del cristal, vio a su hermano moviéndose velozmente en el quirófano, rodeado de otros cirujanos. Las máquinas pitaban con pulsos rítmicos, cada sonido aterrador y tranquilizador a la vez. Marcus cerró los ojos y respiró hondo, pero la imagen que volvió a él no era la de su hermano salvando a Noah, sino la de la manta de Noah, carmesí y empapada, aferrada con desesperación entre sus brazos mientras la cabina se convertía en caos. Esa imagen no lo abandonaría, no lo dejaría descansar. Afuera, el rugido de las cámaras se hacía más fuerte. Dentro, el zumbido de las máquinas llenaba el silencio estéril. Entre ellos se encontraba Marcus, atrapado entre la desesperación y la determinación. Lentamente, dejó caer las manos a los costados y las cerró de nuevo en puños, esta vez no por impotencia, sino por determinación. Levantó la cabeza, los ojos ardían con un fuego silencioso. Pensaron que esto lo destrozaría. Pensaron que su silencio seguiría siendo silencio. Pero Marcus sabía que no. Creían que la verdad podía manipularse, pero subestimaron la furia de un padre. Marcus permanecía sentado, rígido, en la fría sala de conferencias, con el zumbido estéril de las luces fluorescentes oprimiendo como un segundo peso sobre sus hombros. El olor a desinfectante aún se aferraba a su ropa, mezclado con el tenue aroma metálico a sangre seca que ningún restregado podía borrar por completo. No se había cambiado desde la noche anterior. Su camisa seguía manchada, el cuello tieso donde la sangre de Noah se había impregnado. Alrededor de la mesa, elegantes trajes llenaban las sillas como un jurado esperando para dictar sentencia. A la cabecera se sentaba Victor Hale, el abogado principal de Skyridge. Su corbata pulida reflejaba la tenue luz como si se burlara del agotamiento puro grabado en el rostro de Marcus. «Señor Dallin», comenzó Hale, con voz mesurada, segura, cada palabra elegida como un arma afilada para el tribunal. Se inclinó hacia adelante, juntando las manos en una muestra de falsa cortesía. Nos solidarizamos con su terrible experiencia. Pero no podemos ignorar los informes de que golpeó a nuestro empleado con una bandeja. Eso, por ley, constituye agresión.
Las palabras fueron pronunciadas con la precisión de un cuchillo, con la intención de herir con una apariencia diplomática. Marcus tensó la mandíbula al rememorar el momento. La bandeja balanceándose, el golpe desesperado contra la muñeca de Rory. No había pensado en la legalidad entonces. No había habido tiempo para las reglas, solo para sobrevivir. Fijó la mirada en Hale, con la voz firme a pesar de la ira que latía en su interior. Apuñaló a mi hijo con un vaso. ¿A eso le llamas servicio? La sala se puso rígida. El policía de la esquina se removió en su asiento, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas, pero no dijo nada. El representante de seguridad del aeropuerto mantuvo la mirada baja, como si ansiara que esto terminara sin confrontación. Hale, sin embargo, sonrió levemente, una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Deslizó una carpeta sobre la mesa, cargada de intención. Dentro había declaraciones mecanografiadas, pulcramente firmadas, con las palabras dobladas y retorcidas. Hablaron de turbulencia, de confusión, de Marcus abalanzando en un momento de pánico. Representó a Rory como la víctima de un pasajero demasiado entusiasta. Marcus leyó las líneas rápidamente, y con cada frase, su pulso latía con más fuerza contra sus sienes. «Son mentiras», dijo en voz baja y segura, aunque sus dedos se curvaron contra el borde de la carpeta, dejando leves marcas. La sonrisa de Hale se profundizó, su tono se convirtió en una compasión ensayada. «La percepción importa, señor Dallin. Los pasajeros recuerdan lo que creen haber visto. A la ley le importan menos las emociones y más las acciones». Levantó una bandeja. «Eso es innegable». Marcus quiso dar un puñetazo en la mesa, pero en lugar de eso, respiró hondo, forzando a su voz a mantener la calma. «¿Y qué hay de las cámaras?» La mitad de esa cabina tenía los teléfonos afuera. Por un instante, el silencio se elevó como una cuchilla en el aire. Entonces Hale golpeó ligeramente la carpeta con el bolígrafo, con los ojos brillando con un triunfo silencioso. «La mayoría de esos pasajeros ya han aceptado publicar sus grabaciones a través de nosotros. Para contextualizar, para contar la historia. Al fin y al cabo, el público necesita claridad». A Marcus se le encogió el estómago. Sabía lo que eso significaba. Clips cuidadosamente editados, momentos cortados para proteger a Sky Rich, para culparlo a él. Una ironía dramática se cernía sobre la sala. La verdad, tan clara como la luz del día en las imágenes sin editar, ya estaba siendo enterrada bajo capas de estrategia legal, pero entonces, un movimiento captó su atención. A través de la puerta de cristal de la sala de conferencias estaba Ellie Mercer, el tímido contable del vuelo, con los hombros ligeramente encorvados, el teléfono agarrado con tanta fuerza que palideció. Su rostro estaba tenso, la mirada fija en Marcus con una silenciosa determinación. Por primera vez desde que entró en la sala, Marcus sintió un destello de esperanza. Sus miradas se cruzaron. Ellie asintió levemente, casi imperceptible. Nadie más lo notó. Para los demás, Ellie era solo un observador pasivo. Pero para Marcus, ese asentimiento fue un salvavidas, una promesa silenciosa de que no se habían entregado todas las pruebas, ni se habían silenciado todas las voces. Marcus se recostó en su silla, ocultando la oleada de energía que lo recorría. Fingió cansancio, dejó caer ligeramente su cuerpo, como si las acusaciones de Hale lo hubieran agotado. Pero tras su mirada inmóvil, su mente se volvió aguda como el cristal. Había un testigo. Había un arma aún intacta. Hale, confundiendo el silencio de Marcus con derrota, comenzó a recoger sus papeles con la tranquila seguridad de quien cree haber ganado la batalla. «Verá, señor. Dallin, la compañía no desea prolongar esta dura prueba. Si coopera, quizás esto pueda terminar rápidamente». Los labios de Marcus se curvaron levemente, no en señal de rendición, sino de promesa. Su voz llegó tranquila, mesurada, y recorrió la habitación estéril con un peso mayor que cualquier carpeta de mentiras. La compañía creía que la historia les correspondía. Marcus demostraría lo contrario. El mazo golpeó una vez, seco y autoritario, y la sala se sumió en un profundo silencio. Todos los asientos estaban ocupados, el aire se impregnaba de expectación, el murmullo de susurros se apagó al entrar el juez Leonard Cross y tomar asiento. Todas las miradas se dirigieron hacia adelante cuando Marcus Dallin entró en la sala, con la postura erguida, aunque el agotamiento se reflejaba en las arrugas de su rostro. Descansando en un cabestrillo sobre su pecho estaba Noah,
con su pequeño hombro aún vendado. La cicatriz se asomaba débilmente bajo la tela, un inquietante recuerdo de la noche en el vuelo 227. Jadeos y murmullos recorrieron la sala, no de indignación, sino de silencioso asombro. La justicia ya no era abstracta. Estaba viva, respiraba, y Marcus la llevaba en brazos. Al otro lado del pasillo estaba sentado Rory Vance, pálido y hundido, con la frente vendada donde el cristal le había perforado la carne. La arrogancia que una vez mostró se había marchitado en una quietud inquietante. Su mirada se dirigió nerviosamente a Marcus, luego la apartó, como si sostener su mirada significara admitir lo que había hecho. Los abogados de Sky Ridge lo flanqueaban, con trajes impecables y expresiones ensayadas con compasión, pero afiladas con cálculo. Se inclinaron hacia adelante cuando el juez indicó el inicio de los alegatos iniciales. Victor Hale, el abogado principal de Sky Ridge, se puso de pie primero. Su voz era suave, su tono casi compasivo. «Damas y caballeros del jurado», comenzó, señalando a Rory con la mano. «Este no es el caso de un hombre violento, sino de un empleado leal que sufrió un episodio psicótico. Un colapso repentino provocado por la turbulencia y la provocación». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. El señor Vance se vio empujado a circunstancias que nadie podría soportar. Debemos preguntarnos, ¿fue agresión o fue enfermedad? Marcus apretó la mandíbula, pero permaneció quieto, acariciando suavemente la espalda de Noah con los dedos como para anclarse. Sabía lo que hacía el abogado, sembrar la duda, intentar convertir la violencia de Rory en tragedia. La narrativa convirtió a Rory en víctima y a Marcus en instigador. Una ironía dramática inundó la sala, pues mientras Hale construía su caso sobre la incertidumbre, la verdad esperaba ser revelada en forma de pruebas que escapaban a su control. Cuando Hale terminó, Daniel Kerr se levantó de la mesa de enfrente. El abogado de Marcus se mostró sereno pero deliberado, con palabras de un tono acalorado. Esta no es la historia de un hombre leal abrumado. Es la historia de un padre obligado a defender a su hijo pequeño cuando la misma persona encargada de su seguridad se convirtió en el peligro. Señaló a Marcus y luego a Noah. La prueba no está en la teoría ni en la especulación. La prueba está en lo que verás con tus propios ojos. Asintió al técnico en la parte trasera. Las luces se atenuaron ligeramente mientras las pantallas de la sala cobraban vida. Una a una, aparecieron las grabaciones de los pasajeros. La primera mostraba la mueca de desprecio de Rory mientras murmuraba en voz baja, su desprecio audible incluso en el caos sordo de la cabina. Otro clip capturó su aproximación, el fragmento de vidrio que sostenía brillando bajo las luces fluorescentes. Luego, el momento del impacto, el grito de Noah rompiendo la cabina, el rugido de incredulidad de Marcus, los gritos de asombro de los pasajeros. La sala se llenó de asombro. Los periodistas se apresuraron con los bolígrafos, sus manos revoloteando sobre sus cuadernos. Incluso el jurado se inclinó hacia adelante inconscientemente. Sus expresiones se endurecieron a cada segundo. Marcus no miró la pantalla. No soportaba revivir el instante en que su hijo resultó herido. En cambio, mantuvo la mirada fija en Noah, susurrando suavemente, «Ahora estás a salvo». Sus palabras quedaron ahogadas por la grabación, pero la convicción en su tono era inquebrantable. En la mesa de la defensa, Rory se removió incómodo. Apretó los labios y le temblaron las manos, como si deseara poder arrebatarle el fragmento de memoria. Pero la evidencia era innegable. Su sonrisa burlona, antaño su escudo, ahora lo delataba en imágenes en movimiento. La ironía era amarga. Lo que una vez ostentó como poder se había convertido en la prueba de su crueldad. Cuando terminó la grabación, el silencio era denso, roto solo por el carraspeo del juez Cross. Daniel se acercó al jurado, con voz serena pero penetrante. La defensa les dirá que fue un accidente. Dirán que fue una turbulencia, pero la verdad es evidente. Vieron intención, vieron fuerza, y vieron a un padre protegiendo a su hijo cuando nadie más se movió. La tensión se acentuó cuando Daniel llamó al primer testigo. Ellie Mercer se levantó vacilante del estrado. El contador de mediana edad se ajustó las gafas con nerviosismo, mientras sus manos jugueteaban con el borde de su chaqueta mientras prestaba juramento. Al sentarse, sus ojos se dirigieron a Marcus, luego al jurado. Al principio, le tembló la voz. «Yo lo vi»,
Tragó saliva con dificultad y se serenó. Vi al señor Vance apuñalar al bebé. Y vi a Marcus protegerlo. Los demás nos quedamos paralizados. Él no. Las palabras resonaron en la sala como un martillo. A pesar de la refinada retórica de los abogados, la simple honestidad de Ellie tenía el peso de la verdad. Le temblaban las manos. Pero su voz se volvió más firme al relatar el caos. El fragmento brillando en las manos de Rory, la lucha desesperada de Marcus por proteger a Noah. Terminó con una confesión silenciosa. Debería haber hecho más, pero él lo hizo todo. Victor Hale se levantó rápidamente, con expresión serena pero la mirada tensa. Señor Mercer, estaba asustado. ¿No es posible que su memoria exagerara lo que vio? Sus palabras intentaron quebrantar la determinación de Ellie, pero Ellie negó con la cabeza con firmeza. Number, el miedo no me hace ver cosas que no existían, solo me hace recordar por qué no actué. Pero Marcus sí, y esa es la verdad. Un murmullo recorrió la sala, y los rostros del jurado expresaron lo que pensaban. La defensa se estaba resquebrajando. El presagio de las palabras de Daniel, de que el propio fragmento aún tenía algo que decir, flotaba pesadamente en el aire, como si la sala contuviera la respiración esperando lo que vendría después. Daniel apoyó una mano firme en el hombro de Ellie mientras bajaba. Luego se volvió hacia el jurado, bajando la voz con precisión. Damas y caballeros, han visto las imágenes. Han escuchado al testigo. Pero el fragmento que silenció una cabina estaba a punto de hablar más fuerte que todos los abogados presentes. La sala estalló en el instante en que Daniel levantó el fragmento. Su borde dentado brilló bajo las luces fluorescentes, como un trozo de verdad, tallado en la noche misma. Las exclamaciones se extendieron por la galería. Los bolígrafos de los periodistas arañaban furiosamente sus cuadernos, mientras el jurado se inclinaba al unísono con la mirada fija en la prueba. La voz de Daniel resonó con una calma deliberada, mesurada pero contundente. Este fragmento no es solo un arma, es un testigo. Sus palabras resonaron, captando la gravedad del momento. El analista forense, un hombre con gafas de unos 50 años, se paró a su lado y señaló las fotografías de las pruebas proyectadas en la pantalla. Un lado del cristal estaba manchado de sangre, la sangre de Noah, inocente, cruda, innegable, pero el otro lado llevaba la de Rory, manchada de tal manera que no revelaba un ataque externo, sino un violento rebote contra su propio cuerpo. La implicación era clara. Marcus no había sido el agresor. Solo se había defendido, solo había redirigido. Un murmullo recorrió la multitud, esta vez más fuerte, y Rory se tensó en su asiento. Su cabeza vendada se contrajo ligeramente, como si la herida aún latiera con el recuerdo. Se inclinó hacia su abogado, Victor Hale, sus labios moviéndose en rápidos susurros, pero sus ojos lo delataron, inyectados en sangre, frenéticos, yendo y viniendo entre los jurados y el fragmento que ahora lo delataba. «¡Objeción!», ladró Hale de repente con la voz quebrada por la tensión. «Esta prueba es perjudicial». Sus palabras resquebrajaron la creciente oleada de indignación, pero el juez Cross permaneció impasible. El mazo golpeó con fuerza, un sonido atronador que silenció la sala. «¡Revocada!», declaró el juez con firmeza. «El jurado considerará la prueba». Su mirada se detuvo en Rory, no con compasión, sino con la clase de escrutinio frío que oprime la verdad como un peso sobre el pecho de un hombre. Marcus estaba sentado a la mesa del demandante, con Noah sujeto suavemente en el cabestrillo cruzado sobre su pecho. Había hablado poco durante el proceso, pero ahora, mientras el fragmento pasaba de mano en mano para una inspección más detallada, no pudo evitar un nudo en la garganta. Sintió cada mirada fija en él, cada susurro sobre la cicatriz en el pequeño hombro de su hijo, cada comparación entre el frágil bebé y el arma que lo había atravesado. Apretó la mandíbula, su mano presionó suavemente la espalda de Noah, estabilizándose tanto a sí mismo como a su hijo. Pensó en la huida, los llantos, la sangre, el caos, y ahora, viendo a Rory retorcerse, sintió el peso de la justicia acercándose. Pero el clímax no había terminado. El tono de Daniel cambió, más suave pero cortante como una cuchilla. «Su señoría, la defensa ha argumentado que mi cliente atacó al señor Vance. Pero tenemos más». Se giró hacia la galería y una figura se levantó. Jonas Heller, el joven pasante que había permanecido sentado en silencio,
con el teléfono apretado entre las manos como un secreto esperando a respirar. Sus pasos hacia el estrado eran vacilantes, casi temblorosos, pero había determinación en sus ojos. Se ajustó la corbata con nerviosismo, levantó el teléfono y habló. Yo grabé algo esa noche. No lo enseñé antes porque temía que no importara, pero... Hizo una pausa, respiró hondo y añadió. Creo que todos necesitan ver esto. La sala se movió de nuevo, murmullos como una marea que inundaba las paredes. Daniel asintió, indicándole al secretario que procediera. El proyector parpadeó y comenzó el vídeo oculto. La grabación era granulada, tenuemente iluminada por las luces de la cabina, pero la figura era nítida. Rory Vance, agachado cerca de la cocina, con los labios curvados en una sonrisa burlona. El audio crepitaba, pero las palabras sonaron lo suficientemente agudas como para romper el silencio. A ver si todavía te elogian cuando termine con el mocoso. Se oyeron jadeos, más fuertes que antes, agudos y horrorizados. Los jurados retrocedieron, algunos reclinándose, otros inclinándose hacia adelante con rostros endurecidos como piedras. Los periodistas se apresuraron a capturar cada fotograma. El rostro del juez Cross se ensombreció. Su mazo golpeó una vez más, aunque esta vez el ruido era menos para ordenar y más para romper la tormenta de reacciones. La tez de Rory palideció. Se desplomó, murmurando incoherencias, palabras perdidas en el rugido de disgusto que se elevaba desde la galería. La compostura de Hale se quebró, forcejeó con objeciones que vacilaron antes de salir de sus labios. El argumento de la defensa se desmoronó, no solo en lógica, sino también en dignidad. Marcus, en silencio durante todo el proceso, miró a Noah. El bebé se movió suavemente, emitiendo un leve gorgoteo. Su pequeño puño se contrajo como si alcanzara algo invisible. Para el padre, fue como si Noah percibiera el cambio en el aire, percibiera el momento en que la marea pasó del miedo a la reivindicación. Marcus inclinó la cabeza para acercarse, con los ojos irritados pero firmes, susurrando a su hijo, aunque las palabras eran tanto para él como para el niño, nunca volverán a dudar de nosotros. El silencio que siguió fue denso, pero no el silencio del miedo. Era el silencio de la verdad, una verdad que había estado oculta bajo mentiras y que ahora ardía a la luz pública. Daniel se apartó del podio, con expresión sombría pero victoriosa. La mirada del jurado ya no escrutaba, estaba fija. La batalla que comenzó en la cabina se había extendido a esta sala, y su resultado ya no estaba en duda. En ese instante, el objetivo silencioso de Marcus desde el principio, proteger y ser creído, finalmente estuvo a su alcance. La verdad, como el cristal, había herido profundamente, pero ahora era el arma de la justicia. El veredicto retumbó en el juzgado cuando el mazo del juez Leonard Cross golpeó con firmeza. La sala abarrotada estalló en jadeos y murmullos, las palabras resonando como un tambor en el pecho de Marcus Dahlen. Rory Vance, culpable de agresión agravada y puesta en peligro. Sky Ridge Airlines, responsable de negligencia y condenada a pagar daños y perjuicios, así como a implementar reformas obligatorias en la capacitación de la tripulación y los procedimientos de seguridad de los pasajeros. El peso de esas declaraciones llenó el aire, más pesado que los altos techos y los muros de piedra que rodeaban la sala. Los flashes de las cámaras capturaron al instante la expresión de asombro en el pálido rostro de Rory, su actitud, antes engreída, hecha pedazos como el mismo cristal que había blandido. Encadenado, estaba desplomado en la mesa de la defensa, con la mirada recorriendo la sala, como si buscara una vía de escape inexistente. Su carrera, su poder, su arrogancia, todo se había derrumbado en un instante brutal. Marcus se levantó lentamente de su asiento, con cada movimiento deliberado, el cuerpo pesado por el cansancio pero reforzado por la dignidad. Ajustó el arnés que sujetaba a Noah contra su pecho. El niño se movía suavemente, ajeno a la tormenta que acababa de terminar a su alrededor. La cicatriz en el pequeño hombro de Noah asomaba por debajo de la tela, un recordatorio constante de dolor, pero también de supervivencia. La mirada de Marcus se fijó en su hijo, y en esa mirada se reflejaba la verdad silenciosa de toda su lucha, que todo lo había soportado para que este niño tuviera la oportunidad de crecer sano y salvo. Mientras los alguaciles escoltaban a Rory fuera, el tintineo de sus cadenas contrastaba con el clic de los teclados de los periodistas y el murmullo de las conversaciones. La imagen tenía su propia ironía.
El hombre que una vez controló una cabina de pasajeros ahora marchaba impotente, atado y expuesto. Afuera, las escaleras del juzgado estaban inundadas de caos. Los periodistas avanzaban a toda prisa, con los micrófonos alzados como armas, sus voces superponiéndose en oleadas frenéticas. Señor Dahlen, ¿qué opina del veredicto? ¿Cree que Sky Ridge realmente se reformará? ¿Qué mensaje quiere que el mundo escuche esta noche? Las luces cegadoras de las cámaras parpadeaban como relámpagos, pero Marcus no se inmutó. Se mantuvo erguido, con la calidez de Noah contra su pecho asentándolo, y cuando finalmente habló, su voz era firme, cargada de cansancio pero resuelta por la convicción. Ningún padre debería tener miedo de volar con su hijo, dijo, sus palabras cortando el clamor con precisión quirúrgica. Por un breve instante, siguió el silencio, una pausa inusual de la prensa, mientras el peso de su declaración se asimilaba. Entonces la tormenta se desató de nuevo, los periodistas gritando preguntas de seguimiento, los transeúntes aplaudiendo, algunos incluso gritando palabras de aliento. Una ironía dramática tiñó el momento. Rory había dicho con desdén que culparían a Marcus, que la verdad se doblegaría ante el poder. Sin embargo, ahora eran las palabras de Marcus las que encendían los titulares e inspiraban conversaciones en todo el país. Al anochecer, su rostro y el hombro con cicatrices de su hijo llenaban las pantallas, convirtiéndose en símbolos de resiliencia. Grupos de defensa se movilizaron, exigiendo mayor protección para las familias, mientras los legisladores debatían reformas urgentes a las políticas de seguridad aérea. La ironía era aguda. Rory creía que el vaso en su mano le daba fuerza, pero ahora su crueldad había construido un movimiento mucho más grande que él mismo. Semanas después, mucho después de que las cámaras se apagaran y las puertas del juzgado cerraran, la verdadera resolución no llegó con aplausos ni titulares, sino en la tranquilidad de la sala de estar de Marcus. El aire olía ligeramente a café, la suave luz de una lámpara iluminaba el modesto espacio. Marcus estaba sentado en el sofá. Noah acurrucado en su regazo, el pequeño cuerpo del niño envuelto en una manta estampada con estrellas. La cicatriz en su hombro aún era visible, una fina línea rosa que contaba una historia más profunda que las palabras. Adrian Dahlen, el hermano de Marcus, estaba sentado frente a ellos, con el rostro cansado suavizado por el alivio al ver a Noah alcanzar los juguetes en la alfombra. El zumbido del refrigerador, el crujido del suelo de madera, los sonidos cotidianos del hogar envolvieron a Marcus como un abrazo largamente esperado. Noah levantó la vista, sus ojos abiertos rebosantes de inocencia, sin el recuerdo del dolor. Extendió su pequeña mano hacia arriba, con los dedos curvados en la manga de Marcus, tirando suavemente como para anclarlo en el momento presente. Marcus sintió la atracción no solo en la tela, sino en su corazón, un recordatorio de que a pesar de las cicatrices, la vida había continuado. Una sonrisa cansada curvó sus labios, se inclinó más cerca, en voz baja y llena de una ternura inquebrantable. Viviste y demostraste que se equivocaban. Las palabras flotaron en el aire silencioso, su verdad resonando más allá de la habitación. Una ironía dramática aún se aferraba al recuerdo de Rory, quien una vez creyó que el cristal lo hacía poderoso, solo para descubrir que fue el peso lo que lo enterró. El viaje de Marcus, que comenzó como un vuelo de pesadilla, había terminado aquí, en el resplandor de la sonrisa de su hijo, transformado en un faro de cambio. Su objetivo, protección, verdad y justicia, estaba completo, aunque a un gran precio. A veces el arma más afilada no es el cristal, sino la voluntad de un padre que se niega a romperse. Minutos después, el cristal que usó contra un niño se volvió contra él. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas como el racismo, la violencia y las consecuencias del odio desenfrenado en espacios cotidianos. Su propósito es concientizar sobre la discriminación sistémica, provocar la reflexión sobre la rendición de cuentas e inspirar acciones en pos de la justicia, la seguridad y la dignidad de todas las personas.